del ejercicio. Y entonces, si tú le das así la interpretación a la disposición, pues lo que te dice es que esta cantidad no podrá exceder de 175, y entonces tienes tu vehículo que tiene un MOI de 600, ¿no? Hay un bochito usado por el 25%, ¿están de acuerdo? 6, ¿cuánto nos da? 150. Y la pregunta es, ¿150 es mayor que 175? Pues no, pues esto te llevas a la deducción de inversiones. Y así te la llevas, y así te la llevas. El tema es que no es lo que creo que sería la misma apreciación que tuviera la autoridad, ¿están de acuerdo? Ahora, sí es muy claro que pudiera ser que hubiera algo de razón en esto. Si tú comparas, por ejemplo, el cálculo de la deducción de inversiones cuando se trata de automóviles y cuando se trata de aviones, en aviones sí dice, ahí te dice que el monto original de la inversión en aeronaves se va a limitar a 8, ¿no? 8 millones, creo que son 8 millones de pesos. Pero aquí no te dice, aquí te limita la deducción de inversiones en el ejercicio. Entonces, es una interpretación, sí lo comento porque, bueno, yo creo que a todas luces, si tú lo haces y lo ve la autoridad, no le va a gustar, y entonces tienes que tener los elementos jurídicos para poderte ir a la defensa y poder defender tu dicho. ¿Sale? No se trata así nada más de decirlo, así nada más por decirlo, ¿no? Y después decir, no, háganlo, es lo mejor en esta vida, ¿no? Háganlo, háganlo. Y van y lo hacen, imagínense. Y luego me los encuentro allá, yo por andar diciendo y ustedes por andar haciendo, allá nos encontramos en el oriente o en el sur. Oye, ¿qué andas haciendo aquí? Pues, ¿te acuerdas del bocho usado? No me digas. El que yo dije, sí, ese mero. No, pues imagínense, no. Me va a dar mucho dolor. Cuando uno hace el cálculo anual en personas físicas y que la declaración saca el cálculo, que en forma medio, bueno, que le mete uno los datos, es en base ¿cómo se llama? Al tope de 175. A los 175. Oye, es un ejemplo en el que puedes conocer el criterio de la autoridad, ¿no? En donde sí está más, son con los RIFs, porque ahí no dicen nada, ¿no? Pero bueno, ya es otro rollo, ¿vale? Nada más les dejo ahí el espinita para que puedan revisar. Pero bueno, cambiemos de tema porque si no, el próximo año no nos vemos aquí, nos vemos allá. Que de hecho ya tienen sede sur aquí, ya he visto que ya tienen sede sur aquí en los cursos de CADEFI, entonces pues bueno, que sea en el sur, en otro recinto de conocimientos, no en otro tipo de lugares. Bueno, entonces sí, es la interpretación, hay que revisarla, ¿no? En el tema de recuperación de seguros ya lo habíamos platicado. Si tú recuperas una cantidad por un seguro, entonces acumulas esa cantidad. Sin embargo, si tú utilizas la cantidad para pagar pasivos de ese bien o adquirir otros análogos, simplemente acumularás la diferencia no invertida o no utilizada para pagar pasivos. Actualizada, 12 meses actualizada, y entonces ningún problema. Si tú inviertes cantidades adicionales a las que perdiste, entonces vas a considerar, si invertiste cantidades adicionales a las recuperadas, entonces vas a considerar la cantidad adicional como una nueva inversión. Creo que aquí en el ejemplo, si ustedes se van, cuando ven el papel de trabajo, tenemos un activo que se perdió, que es este que dice baja, miren, Mitsubishi, que se adquirió el 1 de marzo del 2015, se inició la deducción en abril del 2015, pero se perdió, y entonces lo que ocurre es que lo doy de baja, considerando el saldo pendiente por deducir, lo doy de baja, lo actualizo, pero resulta que se invierte, ¿sí fue ese? Creo que es otro, creo que era otro, o creo que no fue en este ejemplo, no lo puse en este ejemplo. Bueno, en otro ejemplo que pongo, creo que no fue aquí en este, lo quité. Cuando yo invierto una cantidad adicional, entonces lo adicional tengo que considerarlo como una nueva inversión, aun y cuando sea el mismo bien, entonces tengo que separar esa cantidad para darle el mismo tratamiento. ¿Qué otra cosa? En el caso de arrendamiento financiero, pues recordemos que hay que
deducir el valor de los bienes, porque en el caso de arrendamiento financiero, la operación para efectos fiscales es enajenación, y si tú enajenas, deduces costo. Sin embargo, pues bueno, hay por ahí un tema en el caso de que tú perdón, cuando terminan los contratos de arrendamiento y en el caso de inversiones, me estoy confundiendo con la acumulación de ingresos, es totalmente diferente el tratamiento. El arrendamiento financiero es un contrato en el que se otorga el uso goce. Fiscalmente se considera enajenación como si se hubiera transmitido la propiedad. Si yo adquiero un bien a través de arrendamiento financiero, tengo que incluirlo dentro del activo fijo, tengo que hacerle la deducción conforme al porcentaje máximo, pero al concluir el contrato tengo que verificar qué opción se va a elegir o qué opción se eligió. Recuerden que hay 3 opciones. Primera, prorrogas contrato con una renta menor o un periodo menor. 2, bueno, para adquirir el bien. 2, adquieres el bien mediante el pago único de la cantidad de residual y te dan la propiedad del bien. O 3, venden el bien a un tercero y la arrendadora y el arrendatario participan los dos de la venta. En cualquiera de las 2 opciones tenemos un tratamiento diferente para efectos de la deducción. Si tú ejerces la opción, por ejemplo, de prorrogar contrato o pagar una cantidad al final del contrato para adquirir la propiedad de los bienes, el importe de la opción o esa cantidad que estás pagando la vas a tener que dividir entre los años que quedan pendientes por deducir, y entonces esta cantidad que te resulta es la que vas a poder aplicar en los siguientes años para deducir la cantidad residual. Si tú ejerces la opción de venderle a un tercero el bien, entonces vas a deducir al final del contrato la diferencia que exista entre los pagos que hiciste a la arrendadora menos las deducciones que ya aplicaste, menos la participación que te van a corresponder de esa enajenación. Eso es lo que al final del día del contrato tú vas a poder hacer deducible. Entonces, ese es un tratamiento muy particular. Por ejemplo, los créditos incobrables. Basta con que tú al cierre del año verifiques tu balanza de comprobación y veas tus saldos de clientes, por ejemplo, por los que ya pagaste el impuesto, porque ya emitiste el comprobante, porque ya entregaste el bien, porque ya cobraste algo de la contraprestación pactada, pero lleva un año y no te han pagado. Entonces, la ley permite que tú consideres que ese tipo de operaciones se dé lo que configura la notoria imposibilidad práctica de cobro, que son 3 situaciones totalmente diferentes. Si el deudor o la persona te debe no más de 30,000 unidades de inversión y ya lleva un año de mora, o sea, no te ha pagado, tú puedes aplicar la deducción. Y entonces, pues tú revisas tu balanza de comprobación, revisas tus cuentas por cobrar y resulta que de repente sí te encuentras una buena cantidad de clientes que llevan mucho tiempo y no te pagan. Y entonces eso no significa que vas a cancelar facturas, no significa que ya no les vas a cobrar, simplemente aplicas una deducción y se acabó. Si te pagan, entonces ahora tendrás que acumular porque ya hiciste deducible. Si no te pagan, pues ni modo, simplemente cancelas la cuenta por cobrar, la mandas a estimaciones de cuentas incobrables para hacer tu provisión contable, pero fiscalmente ya aprovechaste ese beneficio que te da la disposición. Entonces puede ser, ¿mandé? No necesitas hacer carta. Bueno, la única formalidad que nos pide esta fracción 15 del artículo 27 es que le informes al deudor y al SAT. Si se trata de una persona física que realiza actividad empresarial, si es un crédito contratado con público en general, simplemente le tienes que avisar al buró de crédito. Es la única formalidad que nos pide la disposición, informarle al SAT y al deudor. Al SAT, pues para que esté enterado que vas a aplicar la deducción, y al deudor para que tenga el conocimiento de que ya estás considerando su deuda como una cuenta incobrable y él tenga que acumular el ingreso, ¿sale? Si lo acumula o no, esa no es tu bronca, ¿sale? Tu único problema o tu único trabajo es cuantificar, determinar e integrar correctamente la cuenta, o sea, con facturas, no vais a agarrar el saldo así de la cuenta contable, que quién sabe quién te la dejó, ¿no? Que a lo mejor son errores contables, por eso traes saldo en la cuenta de clientes. Entonces tú la integras bien, factura por factura, ves que tenga una antigüedad de más de 12 meses y ya le avisas al deudor y al SAT y aplicas la deducción. Pregunta. Sí, el informe que se le hace al SAT es vía mi portal o por qué medio.
Sí, me parece que hay en el portal del SAT hay una opción para poder informarlo, hazlo por buzón tributario, pero debe estar en el portal del SAT. Los que dictaminaban lo hacían en el informe del dictamen, había ahí cuando manifestaban la cuenta incobrable, con eso presentaban en un anexo la información de las cuentas incobrables. Pero tú preséntalo, nada más habría que investigar, debe de ser un formatito ahí en la página del SAT, a través de buzón tributario, y tú informas, se acabó. Okay. ¿Y al cliente un simple escrito nada más? Sí, sí. Digo, ahí habría que verificar cómo hacérselo, ¿no? Llegar, puede ser, no te da exactamente una formalidad, lo puede ser por correo postal a lo mejor, correo certificado, pero bueno, tú lo tendrías que hacer, ¿no? Habría que informarle al deudor, ¿no? Gracias. A veces el problema, y es buena tu pregunta porque a veces andamos buscando a los que nos deben y no están, ¿no? Se hacen los perdedizos, no están, que ya se cambió, y entonces es complicado avisarles, ¿no? Es complicado avisarles, entonces hay que ubicar ahí cómo lo podremos hacer. Más de 30,000 unidades de inversión, pues basta con que demandes, no necesitas más que presentar la demanda de cobro o de cumplimiento y ya suficiente. Si te paga o no, ya lo verás después. Pregunta. Bueno, a mí me surgió así como que una duda medio chusca esto. Por ejemplo, los que le deben al banco, por tarjeta, ya pasó el tiempo y todo eso, en algún momento dado el SAT va a ir contra el que le quedó debiendo al banco diciendo, ¿sabes qué? El banco me dijo que ya no le pagaste. Sí. No es que se vaya a ir o se quiera ir. Lo que pasa es que el contribuyente debe de calcular un impuesto ahí, porque recuerde que esa es una condonación o una quita, y entonces ese es un ingreso dentro del capítulo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, el capítulo 9 del título 4. Cuando te hacen un perdón de deuda o te hacen una quita, tú tienes que acumular ese perdón, siempre y cuando, por ejemplo, el acreedor nos haya reservado acción legal. Entonces te perdona, a ver, me debes 40, págame 20 y olvidamos los demás. Entonces ahí tú tienes que acumular ese perdón de deuda. Entonces si tú no lo haces, tú tienes que, te va a buscar el SAT, por supuesto, porque ¿qué va a hacer el banco? El banco le va a informar al SAT que está haciendo esa deducción y tiene todos tus datos, y entonces sabe el SAT qué cantidad te perdonaron, y si no lo acumulas, pues es probable que te ubiquen. Sí, claro. Sí, claro. Pues no, cuando les hagan el perdón de deuda de las tarjetas, piensen también en el impuesto, ¿no? Porque pues sí, te perdonan una cantidad, te perdonan 10,000 pesos, pero por esos 10,000 pesos tendrás que pagar 3, ¿no? Y entonces en realidad el perdón, pues sí fueron 10, pero te va a costar 3. En realidad, neto, vas a dejar de pagar nada más 7. Entonces no todo es así, no todo es luz en el camino en esta vida. Bueno, entonces esto basta con que presentes la demanda. Cuando hayas demandado el cumplimiento, se acabó. A veces estas se las saben los abogados, ¿no han visto que se las saben? Ya se las saben y arman todo un show, ¿no? Demanda, y aparte hay que llevar al, ¿cómo le llaman? No, al actuario, ¿no? Para que vaya y cerciore que hay insolvencia, ¿no? Hay que levantar el acta de insolvencia o algo así, ¿no? ¿Cuál? No me chores. Con que presentes la demanda, suficiente. Ya, suficiente, se acabó. Cuando haya iniciado el procedimiento arbitral o la última, cuando haya una sentencia por pago concursal, que es el momento en el que se comprueba la quiebra, o sentencia por falta de activos, cuando haya también concurso mercantil. En esos casos, pues también tú aplicas la deducción sin ningún problema. Entonces son conceptos que aparecen ahí, a veces son sencillos, no necesitas CFDI para aplicar la deducción, simplemente cuantificas, integras y se acabó. El ajuste anual por inflación, pues bueno, creo que también es un concepto que hay que calcularlo en la declaración anual. Promedio de créditos, promedio de deudas, tienes que sacar una diferencia. Los créditos te generan ajuste anual por inflación deducible. Las deudas te generan ajuste anual por inflación acumulable. Entonces, esta diferencia, para que tú sepas si va a ser ajuste deducible o ajuste acumulable, pues va a depender si los créditos son mayores a las deudas o viceversa.
En el caso del que el crédito sea mayor a la deuda o este promedio, pues la diferencia te va a dar como resultado un ajuste anual por inflación deducible. Si tus créditos son mayores, tus deudas, perdón, son mayores, te da un ajuste anual por inflación acumulable. ¿Cómo lo determinamos? A la diferencia la multiplicaremos por el factor que resulte de dividir el INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior entre el último mes del mismo ejercicio, le resto la unidad y entonces el factor de ajuste lo voy a multiplicar por la diferencia y me dará mi resultado. Hay conceptos que a veces integramos, y no tomamos en cuenta. Por ejemplo, un punto, moneda extranjera. Todos los que manejan moneda extranjera tienen que cuantificar conforme a normas de información financiera y otras situaciones su paridad al tipo de cambio del cierre de mes. Hay quienes lo hacen con el tipo de cambio corporativo, hay quienes lo hacen con el tipo de cambio del diario oficial, pero cada mes cierran el mes con un tipo de cambio. Ahora, para efectos fiscales, la cuantificación de la moneda extranjera la tienes que hacer con el tipo de cambio que está a principio de mes. O sea, tomas tu saldo en dólares a final del mes, pero los valúas al tipo de cambio del primer día. Y entonces aquí es todo un show porque tienes que hacer pues otra determinación de paridad cambiaria o de moneda para determinar tu ajuste anual por inflación. Lo tienen que hacer porque así señala la disposición. ¿Qué es crédito? Cualquier derecho a recibir de otra persona una cantidad en numerario. Deuda, lo mismo, obligación pendiente de cumplimiento en numerario. Reservas de activo, pasivo o capital que hayan sido deducibles, sí son deudas. Conceptos que no son créditos y que a veces incluimos, fíjense, a veces les decía yo al principio, cuando determinamos el ajuste anual por inflación, agarra todos los créditos, agarra todas las deudas, ya, pásalo. Hay que determinar bien qué entra y qué no entra. A veces el problema es que no tenemos un detalle en la información contable. O sea, mandas todo a deudores diversos y ahí mandas personas físicas, personas morales y a todo mundo. Y entonces cuando tú determinas el ajuste anual por inflación, no tienes forma de identificar si entra o no entra porque todo está ahí revuelto. Y entonces pues es muy importante que ustedes tengan una muy buena integración. Les voy a enseñar cómo yo les presento aquí una balanza de comprobación. Fíjense, en el rubro de acreedores, deudores diversos, es la balanza de comprobación de ensueño. La que todos quisiéramos tener, ¿no? Fíjense, puros saldos en cero, ¿no? O sea, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo separo de proveedores, cuenta general. Siguiente, proveedores que corresponden a físicas que son arrendadores o profesionistas independientes. Por las retenciones, una para amarrar las retenciones, dos, para que al final del año, si yo tuviera un saldo en esta cuenta, aquí, si tuviera un saldo en esa cuenta, simplemente le quito el IVA y entonces eso se mandó a gasto y como está como saldo pendiente de pagar, pues no es deducible, porque el artículo 27, fracción octava, dice que cuando se trate de deducciones que pretendas con personas físicas, con personas morales, que optaron por acumular sus ingresos a la acumulación, a lo cobrado, entonces la deducción procede hasta que le pagas. Entonces, si yo tengo un saldo en acreedores diversos de estas personas, pues significa entonces que no le has pagado. Y simplemente le quito la disminución. Le quito, fíjense, yo cuando hago mi conciliación de gastos lo hago muy sencillo. Agarro mis gastos, no sé, pero me da la impresión que están hablando del CFDI. ¿Sí? O no sé si ya lo sueño todos los días. Sí, no, sí, folio, ya dijeron, sí. No es que lo sueñe, todos lo soñamos. No sé, yo este año mi primer deseo va a ser ya que me liberen del CFDI. Me hablan aquí de CADEFI, oye, un curso. ¿Cuál? CFDI. Hijo, otra vez. Oye, que te quieren en Chiapas. ¿Para qué? CFDI. Bien, aquí están, mira, aquí están.
Fíjense, hago una conciliación bien sencillita y no me tengo que meter en mucho problema, pero eso tiene que ver mucho cómo controlas tus operaciones. Yo agarro, por ejemplo, la cuenta general de gastos, ¿no? Toda. Y tú sabes que en esa cuenta pues, están no deducibles, están las depreciaciones, están gastos que no les has pagado a personas físicas. Entonces yo lo hago muy sencillo, agarro la cuenta total y por exclusión y por inclusión, ¿qué quito? Lo que está en no deducibles. ¿Por qué? Porque yo llevo una cuenta de no deducibles, así bonita, así para que la identifique, ¿no? Llevo otra cuenta de los gastos sin requisitos, entonces la resta, más la vinculas y te lo quita, te lo resta automáticamente. Llevas la cuenta de las depreciaciones, pero llevas una sola cuenta porque de repente abres una aquí, abres otra acá, abres otra allá y entonces las tienes que andar sumando y buscando ahí, ¿no? Así, abres una de mayor y la separas si quieres por equipo de oficina, pero una sola grande. Y aquí, por ejemplo, yo incorporaría otra pestañita en donde diría, quítame del rubro de gastos las deducciones o los gastos que están ahí de personas físicas, pero que no se pagaron. Y entonces, aquí en la columnita lo que abriría yo sería otro concepto que voy a restar, que serían personas físicas no pagadas. Y entonces lo que hago es agarrar de aquí, me voy a mi balanza, le quito aquí, esto entre 1.16 y el resultado es lo que no se pagó. Y ya, no tengo que andar buscando ahí factura por factura, cuenta por cuenta. A ver, échate un clavado aquí a la cuenta de arrendadores y profesionistas independientes, cuál se pagó y no sé, cuál quedó pendientes de pago. No, es sencillo, el mismo sistema te puede ayudar, pero mucho va a depender de cómo controles tú tu información, cómo tú la vayas registrando todo el año. Porque si no lo haces así, pues bueno. Imagínense que mi balanza de comprobación, que he dicho no creo que haya así, ¿no? Que aquí tuviera personas morales, físicas, una física, una moral, entonces empiezas a ver así la balanza y empiezan a aparecer así, tú dijeras, bueno, los de la A, los de la B, no. Todos revueltos con todos, ¿no? Físicas, morales, transportistas, y entonces cuando empiezas a identificar, ¿y qué será, no? Y luego el sistema no te deja poner nombres completos y entonces pones ahí la buena contribuyente y te preguntas, ¿será sociedad anónima o será sociedad civil? Y entonces te vas a tener que echar un clavadote ahí a las pólizas para saber si la buena contribuyente es sociedad civil o es sociedad anónima, para saber si aplica. Entonces, por eso yo lo hago así desde el principio. Y no me lo crean, pero sí trato en la medida de lo posible. Esta la arreglé, le eché su manita de gato, pero en la medida de lo posible lo hago así. Personas morales, sociedades civiles y asociaciones civiles. Fíjense, al final del año, por ejemplo, si yo quiero cuantificar el monto de las retenciones que cubrí, pues simplemente lo que hago es aquí agarrar los abonos, no los cargos, ¿no? Porque son los pagos. Eso entre 1.16, eso me va a dar tanto el monto del gasto en honorarios y arrendamiento y la base para IVA, y entonces ahí por punto 10 me da todos los abonos que hice a la cuenta de retenciones de honorarios ISR, y esto por el 16% y 2/3 partes de IVA, ya me amarro, así de sencillo. Esa revisión la hago cada mes. Y entonces ya cuando presento la declaración anual, pues ya todo está bonito. Pero bueno, a veces es complicado. ¿Qué otras separo? Por ejemplo, sociedades civiles. En la 4 deben de estar las otras, sí, aquí están. O sea, todas las que son anónimas, todas las que tú vas a poder aplicar la deducción sin tener el pago, simplemente con la factura que te entregaron, perfectamente deducible, salvo que, bueno, a partir de que tuvimos, recuerden que hay la opción de que las personas morales puedan pagar el impuesto a flujo de efectivo, ahora tienes que identificar esas, ¿no? Porque si esta, por ejemplo, Raster Master, ay, qué nombre tan feo, esta, Raster Master, pensemos que esa persona moral sea de aquellas que optaron por acumular el ingreso a flujo de efectivo, entonces yo la tendría que identificar, porque si no le he pagado no deduzco.
¿sale? De las que están en el artículo 196. Pero bueno, simplemente una recomendación. Pregunta. ¿Cómo sabe uno que esa persona moral optó por el régimen de pago con flujo? Es un tema porque no te dice la disposición que ellos están obligados a decirte, ¿no? Primero. Entonces tú tienes que, en el momento en el que inicias relación laboral o relación de negocios con ellos, yo te sugiero que les preguntes y te van a decir, o sea, pídele su constancia de situación fiscal y ahí te vas a dar cuenta. Oye, no la pedí, ¿en dónde más me puedo dar cuenta? Con el CFDI. En el CFDI, incluso en la versión anterior, hay un campo que dice que hay que indicar el régimen fiscal en el que se tributa conforme a la ley del impuesto a la renta. Puede ser que ahí lo encuentres, pero ese dato ha sido optativo, entonces hay quienes lo tienen y hay quienes no lo tienen, y hay que ver si lo dice correctamente, ¿sale? Yo no lo he checado bien, pero les sugiero que lo chequen. Esas personas morales están en título 2, o sea, a lo mejor el código del régimen fiscal diga lo mismo que las otras, porque ambas están en el régimen fiscal, régimen general de las personas morales. La única variante es que estas acumulan a flujo y las otras no. Y entonces habría que ver si hay un código específico dentro del catálogo de regímenes fiscales que hable de las que están optando por tributar a flujo de efectivo. Si lo hay, pues identifícalo por ahí, ¿vale? Que valdría la pena checarlo, debe estar ahí en el catálogo, por lo menos en la versión 3.3. Pero bueno, sería una forma. La otra es preguntarles, ¿no? Porque puede ser que no sepas y no te hayan avisado, ¿sale? Bueno, ¿qué otra cosa? Créditos a cargo de socios o accionistas no juegan, las deudas sí juegan, o sea, qué barbaridad, ¿no? Si el socio te da una aportación para futuros aumentos de capital y por otro lado te da préstamo, el préstamo no juega y la aportación sí juega. Uno te genera ingreso y el otro te genera deducción. El que juega es el que te genera ingreso. Deudas a cargo de funcionarios y empleados, pagos provisionales de impuestos, estímulos fiscales, no juegan. Esta también es muy común, por ejemplo, y la aplica a las sociedades civiles. Cualquier deuda cuya acumulación esté condicionada al cobro efectivo. Las sociedades civiles acumulan sus ingresos por la prestación de servicios hasta que cobran, ¿están de acuerdo? Y entonces el saldo de la cuenta de clientes de una sociedad civil no tendría por qué incorporarla dentro del ajuste, porque esa cuenta por cobrar está condicionada su acumulación a la percepción efectiva. Pero bueno, efectivo en caja y bancos no juega. Los no deducibles que provienen de impuestos federales como es el ISR propio, los retenidos a terceros, el subsidio al empleo no juega como deuda, aunque lo tienes en pasivo, no juega. Las contribuciones que sí juegan son las que son deducibles y van a jugar desde el último día del mes en el que se generaron. Esto a diferencia, por ejemplo, de los saldos a favor de impuestos. Los saldos a favor de impuestos sí juegan como créditos, solamente que ahí tienen una variante mala onda, perdón por la palabra. Porque resulta que si tú, por ejemplo, tienes el impuesto sobre nóminas del mes de noviembre, el impuesto sobre nóminas para efectos del ajuste anual por inflación juega desde noviembre, o sea, desde el último día en el que se generó. Pero si tú traes un saldo a favor, por ejemplo, de IVA, juega para el ajuste a partir de la fecha en que presentas la declaración que contiene el saldo a favor. Y entonces la declaración de noviembre cuando la presentas, pues hasta diciembre juega. Y si no la presentaste en diciembre, sino hasta marzo del siguiente año, pues hasta marzo del siguiente año juega para el ajuste anual por inflación. Eso te va a generar deducción. Y entonces, pero bueno, así está en la disposición. ¿Qué otras deducciones? Anticipos y rendimientos que pagamos de sociedades civiles, hay que emitir el CFDI. Los anticipos por gastos son deducibles. Los anticipos por gastos los puedes deducir, por eso muchos piden su comprobante del anticipo, ¿sale? No más porque si se trata de un gasto, se puede hacer deducible. A veces el error que cometemos es que le aplicamos la deducción no solamente al gasto, sino también a la adquisición de mercancías. Tú tienes anticipos por gastos, pero también tienes anticipos por compra de mercancías. Entonces, a veces el gran error es que agarras la cuenta, no sé si aquí tenga,
Sí, no tengo. Piensen que aquí yo tengo pagos anticipados. Sí, fin, aquí está. Pagos anticipados, proveedores del sur. Y entonces agarras el saldo de la cuenta de anticipo a proveedores y la haces.